Pues ya estamos en vivos. ¿En vivo? En vivos. En vivos. Ah, y ahora te me cortaste el audio horrible, pero no importa. Ay, qué chafa, pero sí estaba todo bien. No, ya te escuchas bien. Uh, ya estamos en vivo en Twitch, estrenando canal. Qué emoción. Pues bueno, este es Proyecto Filosofía de Closet. Estamos aquí, yo, Cecilia, y acá Federico, Federico, perdón, Federico. Y pues sí, estamos estrenando este canal para difundir un poco más sobre algunas cositas que nos interesan en torno a, pues, filosofías sí, principalmente, pero pues estaremos hablando de literatura, un poco de, pues no sé, de ciencia, si es que se nos ocurre algo, nos atrae algo, de cine, cosas de anime, manga, por ahí podrían salir, cosas interesantes, pero siempre en torno a la maravillosa filosofía, ¿no? Que nos hace ahí pensar algunas cosas, reflexionar sobre nosotros, sobre nuestro contexto, pero sin ser académicos estirados y aburridos. Bueno, eso espero, ¿no? No sé. Bueno, la idea sería más bien dicho que sea una plática un poco más casual, siento yo. O sea, dirigida con ciertos temas, ¿no? Pero sí, una plática un poco más casual en ese sentido. Sí, para no estar cayendo en estas costumbres que luego tenemos en la academia de estar citando y estar refiriendo a solamente a algunos grupos de reflexión o algunas ideas, sino de expandir un poco más el terreno, ¿no? Es más o menos la idea. Y pues sí, vamos a estar aquí trayendo cosas interesantes, espero yo. Y Ujú, pues espero que también se haga comunidad, que es lo más importante en este tipo de temas. ujú. Que el día de hoy es un poco más una prueba de lo que estamos haciendo, un poco para iniciar, para eh, tentar el terreno, tantear el terreno, más bien dicho. Eh, ¿O tentar? Bueno. Tentarlo también, ¿por qué no? Em, y quizá más adelante ya tengamos unos temas un poco más definidos, podemos decir como por qué lado vamos a abordarlo en cierta medida. Em, pero bueno, dicho eso, pues más o menos qué es lo que tienes en mente para más adelante. Bueno, hay una serie de ideas por ahí, un poquito divulgar algunos pensamientos de, obviamente, de mis filósofos favoritos, ¿por qué no? Pero también de otros filósofos que están en boga y que están ahí, pues, diciendo uno que otro discurso interesante contemporáneo, pero también recordar a los clásicos, ¿por qué no? Y ver principalmente cuál es la cuestión actual de cada uno de ellos y conectarlo con algunos elementos que son cotidianos y que están también muy frescos en redes sociales, ¿por qué no? Y en series, en el cine y Ujú, en algunas otras obras literarias. ujú, Que bueno, hablando de eso, tenía muchas ganas de platicar contigo sobre esta idea de la relación que encuentras tú con la filosofía, con todo esto que tú te dedicas y con tu formación y con tus intereses. O sea, cómo es el vínculo, porque es muy curioso que aunque no tengamos propiamente dicho ambos la formación en filosofía estrictamente hablando, lo cierto es que tenemos cierto acercamiento y cierta afición, por así llamarlo, a lo ujú. que es el pensamiento filosófico y creo que lo hemos tratado de conectar sin querer. O sea, no es a propósito, no lo estamos buscando así de a toda costa, pero sí está como ahí presente. Entonces, quería hablar contigo de hoy de eso, no sé. Bueno, sí. De entrada, digo, aunque obviamente tenemos ciertos invitados, o sea, invitamos a ciertas personas que nos conocen, quizá para quienes nos conozcan, pues yo me dedico más a la parte literaria y al cine, eh, sobre todo a la parte literaria, pero las dos me gustan mucho. Y como dices, o sea, sí me gusta mucho la parte filosófica. Es curioso porque justamente ahora que también doy algunas clases y ahora que estoy dando mis clases de literatura francesa, estamos viendo a varios autores que se consideran
filósofos como a Camus, a Sartre, a Simone de Beauvoir. Bueno, a Simone de Beauvoir no nos metemos tanto, pero que se llegan a considerar filósofos. También otros que a los que los trataron como de meter con calzador en la filosofía, como a Ionesco o a Beckett, que es chistoso porque ellos decían, bueno, no, yo no estoy haciendo filosofía, lo que estoy haciendo es literatura y pues, o sea, que si tiene o no tiene un trasfondo filosófico, pues esa es otra cuestión, ¿no? O sea, eso ya es Sí. otra cosa. Que eso es muy curioso, ¿no? Porque por lo regular la filosofía y la literatura se ven muy separadas y como que en algún momento incluso hasta se llegan a menospreciar unas a otras, ¿no? O no, la literatura es mejor que la filosofía, o nosotros sí hacemos cosas serias y ustedes no, ustedes nada más hacen ficción. Y como que no hay una seriedad en el sentido de cómo hacer mancuerna y que son muy raros los escritores que sí se ponen como a reflexionar sobre los vínculos que pueden tratar estas dos disciplinas y que no lo hacen a propósito, sino que simplemente surte ahí un efecto. Ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en Dostoyevsky, ¿no? O sea, Ujú. Dostoyevsky para mí, si a mí me preguntan si es escritor, meramente así, escritor de ficción, pues no, lo siento más cercano a la filosofía porque propone preguntas muy fuertes, la construcción de sus personajes son tan fuertes que sí te hace pensar al mismo tiempo de cómo ves que ese cambio, ese devenir de los personajes. No sé si a ti te ha pasado con algún escritor o con el propio Dostoyevsky. Bueno, el propio Dostoyevsky sí, y yo diría que se aplica en varios escritores precisamente, ¿no? O sea, por no decir en todos, creo que es imposible escribir, a menos, o sea, que lo hagas a propósito y aún así es muy difícil escribir sin un tema de fondo. Y como digo, si estás haciendo, escribiendo a propósito sin un tema de fondo, el tema es la falta de tema o el vacío, o como quieras llamarle, ¿no? Eh, Se puso muy de moda hace pues, cierto tiempo esta idea de la literatura del silencio, por ejemplo, en la que no se está diciendo, que les encanta, ¿no? Y les mama decir, la literatura del silencio. Nuevamente con esto, ahorita porque los tengo muy presente, pero con estos autores como Ionesco, Beckett, en los que parece que hay como una cuestión de lenguaje, ¿no? Luego eh, con un alumno platicábamos de ciertos autores que tienen también la como un problema de comunicación, pero que parecen, ¿cómo lo decía? Que parecían como una clase de retrasados tratando de gritar así como en el vacío, ¿no? No me acuerdo específicamente cómo lo mencionaba, pero con obras como más ya presentes, que tienen una herencia del Dada, ¿no? Incluso el dadaísmo, que muchas veces se toma como el arte del no arte o el arte del antiarte, incluso en ese tipo de corrientes, pues existe yo creo que una cuestión de fondo, digo, en específico el dadaísmo, hay una crítica a la burguesía, una crítica a la guerra, porque pues ahí en ese entonces es cuando se empezó la Primera Guerra Mundial, y va a ser precisamente lo que desate a todos estos autores. También autores que parecerían no ligados a cuestiones o políticas o filosóficas como los surrealistas, también se ligan, ¿no? Directamente, ¿no? Estaban de hecho ligados al Partido Comunista, que ahí tuvieron ciertos roces, ¿no? Tienes a Marx, digo, pero también a Marx, ¿no? O sea, tienes a Sí, Sartre, porque a... Marx influyó muchísimo también a los intelectuales, ¿no? Mm, bueno, siempre... Oye, antes, perdón, pero aquí tenemos a Sebastián que dice que lo mencionaste. Ay, Fede Ah, habló sobre mí. Dice, eran narradores que parecía que tenían daño cerebral. Que le mandemos un saludo. sí. Exactamente fue Sebas el que... y esto es lo que decía, que tenían daño cerebral. En la obra específica, no me acuerdo, y digo, nos puede decir él, no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero la obra en específico de la que hablamos era Hinkikomori o... o sea, que es como el sonido de los delfines, que es como... o sea, la obra se llama... Este... Digo, vemos ahí un poco la parte del absurdo, ¿no? Precisamente. Sí. O de la falta de comunicación o la falta del silencio, que digo que ahorita se está poniendo muy de moda.
Pero ajá, ibas a decir algo, perdón. Que Marx también influyó muchísimo a los intelectuales con esta idea del intelectual comprometido, que bueno, sabemos perfectamente que esa idea del intelectual comprometido nace también con Émile Zola, que también Émile Zola, además de ser un gran crítico del gran tema del siglo XIX, que es el sistema social y económico, pero también es crítico de su propia postura de izquierda, ¿no? Entonces, no sé, Emil Solá, por ejemplo, es un gran autor que a mi juicio, pese a que está muy tildado a la izquierda, es muy crítico tanto de su propia ideología como de otras ideologías que están circundando en ese momento. Y el hecho de usar esos argumentos anticapitalistas y demostrar los claros oscuros de ese sistema, pues no solamente te habla de la herencia de Marx, sino también de cuál es como el síntoma, por así llamarlo, dentro de ese gran contexto que está retratando Emil Solá en esta supernovelota Germinal, ¿no? Ujú. Cómo construye también a sus personajes y que está también ligado a un poco crear a estos personajes de carne y hueso, que también eso es algo que me llama mucho la atención de la literatura, cómo lograr personajes que son más entrañables, y creo que cuando logras introducir pensamiento filosófico, no citando a los grandes pensadores, pero sí filtrando las grandes preguntas en boca de esos personajes, se vuelven personajes más humanos, más autoconscientes de Ujú, su propio devenir, si ujú. se me permite el término ya aquí medio mamón, pero bueno. Ajá. Bueno, en Solá, y no sé exactamente cómo sea crítico de su propia ideología, no estoy bueno, sí, en Germinal tiene esta discusión donde están está el anarquista, el Etienne, que es el protagonista, Minero, el protagonista. y otro, no me acuerdo cuál es el tercero, que están discutiendo ahí distintas ideologías, pero yo no sé si es exactamente crítico, no, digo, me interesaría saber por qué, pero esto que dices, pues creo que también se aplica digo, en este caso en específico alguien que era muy claro era Dostoyevsky precisamente, ¿no? En el que sí te pone a dialogar, de hecho por eso el término literatura polifónica que lo preguntaba justamente alguna vez en una clase, bueno, ¿saben qué es literatura polifónica? Decían, pues que tiene muchos sonidos. No es que tiene muchos sonidos, digo, o sea, no es que tenga mucha musicalidad ni nada por el estilo, puede ser parte, ¿no? O sea, pero no es necesariamente eso lo que le hace polifónica, sino los puntos de vista. Ahorita se me olvidó el autor, pero es ruso. Estoy pensando en Bakhtin, pero no es Bakhtin. El autor que es el que aterriza este concepto de literatura polifónica y la aterriza precisamente en Dostoyevsky. Porque dice, bueno, es que tú tienes a un cuate, o sea, un escritor que logra que sus personajes no sean nada más como un micrófono en el que él está hablando, sino que se encarnen, ¿no? En el propio Camus también no me parece gratuito que sus ciclos sean un ensayo, una novela y una o más obras de teatro, ¿no? O sea, el ciclo del absurdo, tienes el mito de Sísifo, el extranjero y creo que es el malentendido, no es cierto, bueno, Calígula y el malentendido son Sí. las obras que Tiene también escribe. otra, El Derecho y al Revés, creo que se titula así, que es de las primeras obras que él escribe, que ahí también marca un poco lo que es el concepto del absurdo, que no está bien enmarcado como en estas grandes obras que estás mencionando, pero ya se ve muy enmarcado por ahí cuáles son como las contradicciones que le van a traer a Camus para resaltar tanto en sus personajes como también en la atmósfera que está creando, en las propias historias que está creando, y que es prácticamente el gran concepto filosófico que va a desarrollar él a lo largo de sus ensayos, y va a estar, creo yo, experimentando o poniendo a prueba en cada una de estas obras de teatro o novelas, ¿no? Ujú. Pues precisamente es esta idea de encarnarlas, ¿no? O sea, platicamos de, bueno, ¿cuál es la ventaja? Que le das como más vida, que se siente como más real. O sea, Sí. eh,
en el caso específico de Emile Zola, pues sí era como su idea de la literatura laboratorio, ¿no? Sí, En la claro. que la literatura era como donde ponías... yo daba un ejemplo, no sé si has visto ese capítulo de Adventure Time o de Hora de Aventura. Hay un capítulo en el que hay muñequitos, o sea, se encuentran como muñequitos que son todas las personas, ¿no? O sea, como si te encontrás un muñequito mío y un muñequito tuyo, pero esos muñequitos se mueven, ¿no? O sea, están vivos. Y entonces el personaje que se encuentra esta caja de juguetes con muñequitos empieza a juntar relaciones y a hacer como experimentos en las que la novia de su mejor amigo se empieza a ligar con él, o sea, pero como en muñequitos. Y eso me parece, es un, no sé cómo se llama ese capítulo, está muy bueno porque es justo esta idea de la literatura de laboratorio, donde dices, bueno, voy a ponerme a mí y voy a poner a mi amigo, y entonces, ¿qué pasaría si los dos estuviéramos en la luna, ¿no? O sea, vivíamos en la luna, vivíamos en un régimen, comunista, o eh, y de ahí es como esta experimentación. Obviamente tiene la crítica de que, o sea, no es lo mismo que un laboratorio propiamente dicho, ¿no? O sea, ¿dónde tienes tu control? O sea, hay, hay bemoles. Bueno, es que también está hablando tu espíritu científico, ¿no? O sea, dale chance también a la ficción, pero hablando de estos monitos que están ahí como en otra vida alterna, me recordó este ejemplo que das a esta película Inside Out, que también me parece que, Ajá. o sea, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero me recordó justamente porque son estos monitos que están dentro de la protagonista y Ujú. me parece que es una obra cinematográfica muy bien hecha porque habla justamente sobre estos problemas de la memoria, sobre estos problemas psicológicos de la personalidad, la identidad, las emociones, como incluso no sé, me vuelo la cabeza y pienso en un San Agustín, por ejemplo, con todo esto de la memoria, o hasta en el propio Kant con la idea del tiempo, las categorías, y hasta me puedo ir con Bergson, con esta teoría del tiempo también y de la conciencia. Todos esos elementos que está marcando, por ejemplo, esta película, me parecen demasiado atractivas que sí te pone a reflexionar más allá de esta ficción, sí te pone a reflexionar de, bueno, cómo es que nosotros digamos, discriminamos cierta información, la mantenemos, la retenemos o la transformamos. Ahí tienes también otro gran ejemplo que es el propio Proust, ¿no? Cuando está Ujú. haciendo En busca del tiempo perdido, como al final, en el último tomo, cae en cuenta de todo lo que he tratado de recordar es simplemente una transformación, deformación de lo que realmente es lo que viví. La Ujú. experiencia se transforma. Y creo que en ese sentido, tanto Inside Out como lo que estás mencionando, la novela como laboratorio, que sí no funciona como el laboratorio científico, lo cierto es que sí te pone a experimentar. De hecho, hay un canal de School of Life y tiene un video que habla sobre por qué escribimos. No recuerdo Ujú. muy bien, creo que así se Según yo titula. se llama así. Sí, ¿verdad? Y decía justamente que, bueno, en primer lugar, escribimos porque nos sentimos solos. Pero también lo cierto es que escribimos porque es una forma, o leemos también, porque es una forma de transportarnos a otra temporalidad, a otros pensamientos. Y creo que lo mismo sucede cuando lees de ciencia, cuando lees de filosofía, te transportas a otra mentalidad, tratas de pensar como esa persona y te das cuenta o de tus propios problemas como individuo o de los problemas que tienes en la sociedad o todo lo que ha transcurrido para que nosotros lleguemos a este punto como humanidad, sociedad o tú como individuo, ¿no? Eso parece un poco romántico lo que estoy diciendo. O sea, es un poco... con lo de la literatura de laboratorio lo decía porque... eh, digo, y si vemos históricamente, hay muchas veces en las que la literatura se adelanta a la ciencia, ¿no? Espérame, Sí. supuestamente un profesor Prado nos había mencionado de un texto de Oscar, no, Oscar Wilde, de Wells, en el que hablaba de la tele antes de la tele. O sea, era Mm. la misma, e incluso lo podías traslapar al internet. Entonces, esto tiene mucho que ver con pues, la imaginación y con cómo
se te permite flexibilizar. Incluso hablando de Bergson y está esta que a mí me encanta de verdad, ese libro en el que te hablan de Einstein y de Bergson y de cuál fue el debate entre ellos dos, que fue a partir Sí. de ese debate es de donde pues, la literatura ya se considera como algo menor, digo la literatura, la filosofía, perdón, como algo menor o como algo que no es comparable con la ciencia en el inconsciente colectivo, o inútil, digámoslo así. Eh, y es interesante como luego, en cuestiones de física cuántica, eso también viene en el libro, aparentemente la tirada de Bergson era más cercana a la tirada a lo que se está observando en física cuántica. Insisto, digo, este libro que estoy mencionando que se llama El científico y el filósofo, el debate que cambió la filosofía, una cosa por así, nuestra percepción de la filosofía, de una mexicana, de hecho, Jimena, no me acuerdo el nombre, eh, pero, Como se darán cuenta, no tenemos nada preparado. o sea, digo, pero siempre me pasa de todos modos los nombres e incluso cuando lo preparo se me olvidan los nombres, entonces soy muy malo para eso. Pero mi punto es que me regreso con esta idea de que no me parece cercano al laboratorio, que no hay que tener cuidado con ese término, es que obviamente pues no estás, como digo, controlándolo, ¿no? Entonces, alguien como Toño, un amigo que se inclina más a la medicina, diría que justamente la literatura pues no te puede ayudar a descubrir verdades científicas. Depende, ¿no? O sea, y incluso está esta pregunta de cómo conocemos y cómo aprendemos y cómo es nuestra interacción con el universo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí lo puedes aportar. Ujú. Sí. A ver, Ok. acá nos está escribiendo Isaí. Hola, Isaí. Dice, Beckett dice que Proust es desolador porque demuestra el movimiento de lo que sucede en el mundo, nos hace ver que nada es estático y solo concebimos el pasado y el presente. Nunca somos los mismos porque el tiempo deforma a nuestros seres, nos atraviesa y ya no somos los mismos en un abrir y cerrar de ojos. Ujú. Y sí, era muy romántico lo que decías. Ay, sí, obviamente, sale mi siglo XIX a flote y al rato va a salir mi lado medieval. O Pero sea, sí, ¿por qué no? que el siglo XIX me parece, digo, obviamente también en el XX, pero el siglo XIX me parece muy interesante justo en esta mezcla de la filosofía y la literatura, ¿no? Lo ves a mi gusto más con los alemanes. Y me refiero a lo largo de todo el siglo, o sea, eh, que está esta discusión entre aquí complétame tú, o sea, que llega Kant y junta las filosofías de los empiristas y los Racionalistas. racionalistas, gracias. Ujú. Eh, y luego de Kant viene justamente ya para abajo, o sea, lo que algunos dirían que son las notas a pie de página de Kant, que a mí me parece un poco mamón decir eso, o sea, pero pues tienes a Fichte, a Schlegel, a varios autores que están ahí, a Novalis, Ajá, claro. y que lo están abordando en un punto de vista, o sea, en Novalis o en Hölderlin, lo está abordando desde un punto de vista de la poesía, ¿no? Digo, a Hölderlin no por nada lo retoma luego. Dicen por ahí que es en quien se basa Hegel, Sí, que va para toda dialéctica. Pero bueno, si no es Hegel es Heidegger, ¿no? O sea, Heidegger sí, que ya sé que no eres gran amante de Heidegger, pero también Heidegger pero, bueno, aquí acabó nuestro stream. pero sí, Heidegger también lo retoma, precisamente. Sí, bueno, ahí el idealismo alemán y qué curioso, porque justamente con uno de los chicos de un seminario que tenemos, estábamos hablando justamente del idealismo alemán hace poco e iniciamos con ese repaso con Fichte. Y sí,
lo que es la traición de la memoria. No me había acordado que justamente Hölderlin es un personaje muy importante para el idealismo alemán o para esta fase filosófica, llamémosle con tintes románticos, que es el idealismo alemán. Y sí, o sea, ahí es muy interesante porque aunque tengamos estos filósofos menores, lo cierto es que esa ocasión estábamos hablando que el mérito es que ponen sobre la mesa una serie de conceptos, una serie de ideas, intuiciones, definiciones, que obviamente el gran Hegel, y no por nada es el gran sistema redondo, y hasta yo lo imagino así súper brilloso como sistema, Hegel, ¿no? Un sistema donde ya tenemos conceptos bien definidos, donde ya tenemos una correlación entre todos estos conceptos, ya hay un propósito, ya hay una línea del progreso, un ascenso, Ujú. y hay una lógica que está imperando a lo largo de ese sistema y donde todas las partes se conectan. Es muy interesante, a mi juicio, también el siglo XIX por eso que estás mencionando, y que no solamente se relaciona entre literatura y filosofía, sino que también estas dos grandes ramas echan mano del arte. Sí están como muy atentos a lo que está haciendo el artista, la propuesta artística, lo ves en la pintura, por ejemplo, que sí hay una resonancia, o sea, cuando uno estudia la estética del siglo XIX o las obras del siglo XIX, es inevitable pensar en un Hegel, pensar en un Novalis, en un Schelling o en la poesía de Hölderlin, ¿no? En la misma poesía de Novalis, ¿no? Porque están ahí estos contrastes que no logra sintetizar, ahondar, desarrollar el propio sistema kantiano, porque tan cuadrado, tan cerrado que está, ¿no? Bueno, e incluso tienes a autores como Nietzsche o como Mailander, que yo no sabía eso de que Mailander también había hecho poesía, pero que además de hacer filosofía hacen poesía, ¿no? Dices que no Sí. es la mejor poesía la de Mailander. Tampoco la de Nietzsche, siendo sinceros, aunque el Zaratustra me parece que tiene mucho de poético, o sea, y que podemos ver ahí una prosa poética muy... Sí, justo es lo que te iba a decir, que Nietzsche sí me parece un buen poeta, pero en el Zaratustra. Ah, Perdón, pero pues sí. También Schopenhauer escribió poesía, ¿sabes? Le eso no lo escribe un sabía. poema a Kant. Eso no lo sabía. Yo A le voy a Kant. escribir un poema a Schopenhauer y a uno a Thomas Mann. Ay, que hablando de Thomas Mann también, hay Ajá. mucho que decir sobre ese señor. Pero a ver, ¿qué me ibas a decir tú? Pues se me fue precisamente lo que iba a decir, pero con Nietzsche me refiero, no es que sea mal poeta, o sea, eh, la cosa con Nietzsche es que me gusta mucho más en Zaratustra, pero de pronto su poesía está, y yo me imagino que está agarrando mucho lo asiático, porque me recuerda un poquito a los haikus, pero como que, no sé si, digo, la leí en traducción, entonces no sé si sea la traducción o qué, pero como que no me termina de cuajar ahí, como algo, está el vitalismo ahí y todo, pero no sé, no tiene las imágenes tan plásticas que tiene, por ejemplo, en Zaratustra, o el uso de la metáfora y el uso de los recursos. Interesante. Creo que gran parte de la filosofía de Nietzsche también se basa en esta idea del aforismo y rompe también con esta idea de sistematizar y del tratado. Obviamente ya después de Zaratustra ya comienza él a escribir de nueva cuenta en tratado. Tienes ahí Más allá del bien y del mal, Genealogía de la moral, el propio Anticristo. Son obras que sí se prestan a la idea del tratado, pero creo que mucho se debe al estilo aforístico y fragmentado que tiene Nietzsche y probablemente por eso salta. Eh, Creo que también Sebastián en algún momento me dijo que sentía que era muy poético. Entonces sí, la cuestión es que... Hola, filosofía de... Perdón, aquí hay un Sí, sí comentario. lo Hola, estoy viendo. filosofía de Closet, me gusta esta transmisión, saludos. ¡Qué bueno que te gusta! Eh, pues sí, creo que se debe mucho el estilo de Nietzsche por esta idea del aforismo y que está rompiendo con esta estructura incluso hasta académica, que ahí, por ejemplo, en el porvenir de las escuelas es
ultra crítico de la academia. Por eso amo a Nietzsche. O sea, bueno, que es un poco lo que decimos. Aún así a mí me parece fascinante la academia en el sentido de... que es un poco como el capitalismo, y lo estaba diciendo hace poco en una última clase, que me parecen sistemas fascinantes en cómo se tragan todo, en cómo son capaces de englobarlo todo, ¿no? Entonces primero la academia le va y le escupe a los dadaístas o a los impresionistas, expresionistas, etcétera, etcétera. Todos los vanguardistas han sido escupidos por la academia. Y luego se los adquiere, los mete en su propio terreno, no sé cómo decirlo, o sea, los vuelve parte de su canon, ¿no? O sea, lo decíamos, y eso es que platicaremos probablemente más a fondo de eso más adelante, pero es como con lo de la pandemia que decía Zizek, que la pandemia iba a acabar, el fin del capitalismo era el COVID, ¿no? Y que dices, ay, señorito, ¿no? O sea, antes de que pase eso salen los cubrebocas marca Zara, ¿no? O sea, sí. Sí, el que vende cacahuate está vendiendo los cubrebocas, obvio, sí. O caretas. O digo, ya lo haces con el traje de médico de la peste y otras cosas, ¿no? Entonces, por eso me parecen fascinantes como sistemas, por su adaptabilidad y capacidad de agarrar todo. Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con ellos, ¿no? O sea, creo que tienen muchas cosas criticables. Yo soy... no diría antiacadémico, pero sí soy muy crítico de la academia en varios sentidos, ¿no? O sea, porque también creo que... y me pusieron alguna vez una cita de Ratatouille, en esta donde está el crítico y está diciendo que el punto del crítico, el crítico tiene muy poco valor como de valía, ¿no? Bueno, cubrebocas marca Zara. Digo, pueden utilizarlo si les gusta. Pero se me fue la idea. Precisamente con... no, perdón. Perdí el hilo del pensamiento que estaba diciendo. De la academia. Que lo que me parece de esta crítica de esta frase de Ratatouille, de que el crítico tiene poco valor, pero que el valor que tiene de pronto es el poder empujar como algo vanguardista, como algo arriesgado. Y la academia en su círculo más central me parece que cae en la zona de confort, ¿no? Y ahorita estamos, sobre todo en la filosofía más que en la literatura, estamos en un momento en el que me parece que transforman en algo inútil la filosofía. O sea, ¿quieres escribir para literatos? O sea, ¿quieres ser un escritor que escriba para otros escritores? Chido por ti, o sea, muy bien, está padre. ¿Quieres ser un filósofo que escriba para otros filósofos? Muy bien por ti, pero siento que se está llevando todo a esos extremos. O sea, como hacer una transmisión en vivo para personas que hacen transmisiones en vivo nada más, ¿no? Y digo, está bien, es un nicho, o sea, y existen, como nota, existen. Pero, no sé o sea, yo creo que no es nada más quedarse en eso. O sea, sobre todo en esta parte de la filosofía, donde ya es un poco el parafraseo del parafraseo del parafraseo del parafraseo, ¿no? Justo hace poco estaba hablando con un querido ya amigo, fue mi profesor, Alex Pomposo. Él justamente lo que me decía era que, bueno, en este momento de crisis, justo con la pandemia, ¿qué estamos haciendo los filósofos? No hemos hecho nada. O sea, lo único que hemos hecho es simplemente escupirnos entre nosotros, decirnos cosas entre nosotros, pero no ayuda para nada al señor que está ahí en la calle, al peatón. Entonces, habría que recuperar también esa noción socrática, es lo que me decía, y concuerdo con él, sinceramente. O sea, el simple hecho de salir a la calle o mirar lo cotidiano, mirar justamente lo que, pues, ya siendo muy mindlenderiana la idea de la inmanencia, justamente, o sea, regresar a esta parte de
de lo cotidiano, de lo cercano, de lo demasiado humano, como decía Nietzsche, ¿no? Porque ya hemos tratado de hablar de una manera muy abstracta y lo vemos con el mismo idealismo alemán y lo vemos con el propio Heidegger, que nos está justamente alejando de nuestro entorno y de nuestra cotidianidad, y entonces ya está perdiendo justamente esta noción de cuál es el sentido de hacer filosofía o de filosofar sobre la existencia si no me está sirviendo de nada. O sea, se ha perdido eso, y creo que una parte valiosa de hacer filosofía es recordar justamente que somos humanos y que estamos hablando a la persona de carne y hueso, no le estamos hablando a cualquier ente ahí supremo, ¿no? O sea, no nos estamos dirigiendo a Dios. Bueno, esa es una de las cuestiones. Como nota, supongo que es Sebas. Eh, que no entiendo completamente lo que mencionas de... digo, está muy bien que hagas tu cuenta para echar el chisme. Y no sé si los TQM es los te quiero mucho. No sé exactamente qué quieres decir ahí. Pero... Si es Eh, así, gracias. eh, bueno, y por lo que entiendo es que, o sea, tu idea es que como que no te termina de cuadrar cuando se pone demasiado poético Nietzsche, como que no, como que sientes que ponerse demasiado poético no funciona en su ámbito filosófico, digámoslo así, ¿no? Como si al momento de escribir un tratado científico yo empezara a meter metáforas, que bueno, de hecho el Conde de Buffon ganó por ahí una nominación para de la lengua francesa, para la Academia de la Lengua Francesa porque escribía muy bonito, o sea, aunque era científico y escribía textos científicos. Em, Digo, es un prejuicio interesante, pero ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo reconciliamos esa adaptabilidad o falta de algunos autores? ¿Es inútil hacer filosofía de forma tradicional? Digo, y ahorita entramos con las otras preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Y qué es? ¿Quiénes somos? No, no, eso paso. No quiero responder esas preguntas. ¿Y qué es? Bueno, en cuanto a lo de cómo reconciliamos esa adaptabilidad o falta de algunos autores y si es inútil hacer filosofía de forma tradicional, es muy fuerte pensar en lo que es útil y lo que es inútil. No sé si concuerdas conmigo, Federico. Ajá. ¿Qué? Porque justamente pensar en qué es útil y qué es inútil, pues si nos vamos, y en algún momento también lo hablamos, ¿no? Si nos vamos a cada una de las áreas del conocimiento, pues en el fondo vamos a tender a pensar de una manera muy pesimista, radical, de pues nada es útil, o sea, solo es útil en la medida en la que es ocupado por el ser humano, tal vez, ¿no? Y él es el único ente que le va a dar esa como rango de utilidad. Yo creo que más que utilidad o inutilidad, habría que pensarlo en términos de qué tan funcional es para proponer un modo de vida o un modo de o otra forma de ver la realidad, de apreciarla. Creo Ujú. que en ese sentido la filosofía sí ha tendido a enmarcar muchos caminos de cómo interpretar, cómo mirar, cómo aprender la realidad desde otras perspectivas, pero justo cuando ya nos volvemos en este rigor de área donde pareciera que nada más estamos discutiendo a ver quién entendió bien a tal autor, ahí ya no estamos generando una continuidad del conocimiento, o sea, simplemente se está estancando, y ahí es donde yo veo que carece de sentido o que simplemente se vuelve un discurso estéril porque no tiene un alcance más allá del círculo que conoce y que domina esos conceptos. Y me parece que el nacimiento de la filosofía tiene que ver justamente con pensar desde nuestra humanidad y pensar desde nuestra limitante como humanos todo lo que está a nuestro alrededor, pensando desde qué somos o quiénes somos hasta el qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, y causar curiosidad. Y también eso es algo que hablaba con este amigo
Alex Pomposo, que era justamente la filosofía no te da respuestas, y concuerdo también con eso, y es algo que también yo he dicho constantemente, la filosofía no te da respuestas, sino te hace preguntarte. Entonces, la idea es que la filosofía formula o te ayuda a formular más preguntas o te ayuda a estructurar mejor tus preguntas. Y creo que en ese sentido ha perdido mucho terreno la filosofía únicamente que está dentro de los círculos o que se habla dentro de estos círculos. Uh-huh. Bueno, de eso, en cuanto a la utilidad y la inutilidad, concuerdo. O sea, no es que crea que esté mal pensarlo, el problema es útil para qué. O sea, útil cómo. O sea, lo decía cuando hablábamos un poco de los existencialistas, que en un sentido práctico, toda nuestra vida es hacer algo en lo que nos morimos. O sea, digo, y esto es un poco lo que están llegando también esos autores. Ya sé que está muy simplificado, ¿no? Y ahorita respondo al otro mensaje de Sebas, pero ya sé que está muy simplificado, pero se podría llevar a ese grado. Y en ese sentido, ¿qué es útil y qué es inútil? Pues nada es útil, todo es inútil. Ahora, por supuesto puedes decir, y esto lo diría mucho Toño, ¿no? Útil es en el sentido de lo que ayude o beneficia a la raza humana. Y bueno, en beneficio... Y es donde caes en esta discusión filosófica de qué es beneficio y qué es no sé qué, y qué es esto. Como ese meme, ¿no? De qué somos y qué queremos, qué es qué. Uh-huh. O sea, por otro lado, y aún así, aun cuando esté ese estereotipo, yo creo que a veces sí la filosofía da respuestas, pero es que esas respuestas abren nuevas preguntas. Eso es lo que diría. Y lo aterrizo nuevamente en el existencialismo, porque ahorita es lo que tengo más fresco, ¿no? Pero, ¿cuál es la pregunta filosófica de Camus? Que es la misma de Sartre, básicamente, es si la vida vale la pena ser vivida, ¿no? O sea, la gran pregunta filosófica, estoy parafraseando, la única pregunta filosófica de verdadera importancia es si el humano debería suicidarse. Es decir, si la vida vale la pena ser vivida. Y digo, el propio Camus se burla un poco en este ensayo del mito de Sísifo de las la cosas muy metafísicas y muy, o sea, que dice, bueno, pues si hay tantas clasificaciones o tantas cosas, pues a mí que me da igual si no vale la pena vivir, ¿no? O sea, pues primero resolvemos eso. Y llega a una respuesta y Sartre llega a la misma respuesta. Sí, sí vale la pena, digo, si no se hubieran suicidado, ¿no? Pero, o tal vez no. Pero llegan a una respuesta. Llegan a la respuesta de sí, por diferentes razones. Y ahí es donde entras en el, bueno, ok, ya que respondimos eso, ahora hay otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacer con la vida? ¿Cómo darle un sentido? O sea, en el caso de Sartre, es darle sentido, o sea, a partir de el compromiso y de definir cómo está, de no caer en la mala fe, ¿no? Simplificado, ya sé, que puedes ahí si quieres completar. Y en el caso de Camus, o sea, habla un poco del hombre rebelde y donde también te dice, bueno, pero no cualquiera, aunque el punto es vivir la vida al máximo, no es como cualquiera que pueda, o sea, cualquier acto es hacerlo, ¿no? O sea, tampoco vas a agarrar y generar una matanza nada más por eso, ¿no? Eso me parece interesante. No sé qué opinas. Sí, justo estaba recordando a Camus que me resulta más atractiva la manera en la que él sitúa su filosofía, porque aunque pareciera que está iniciando o su principio es una base pesimista, realmente el giro es demasiado vitalista. Y ahí es donde puedes decir que Schopenhauer y Nietzsche se reconcilian con Camus, porque justamente aunque el absurdo te recuerda o te resuena a este nihilismo, a esta vacuidad de la existencia, lo cierto es que tienes una salida y es justamente ahí donde estaríamos hablando de una libertad creadora, si es que se me permite el término o la idea, pero yo lo veo así, ¿no? O sea, la libertad creadora justamente radica en que hay una salida, o sea, te puedes ir por la tangente, no es simplemente repetir los patrones solo por repetirlos, sino que a la vez que estás repitiendo esos patrones tienes la libertad de
digamos, reconstruirlos a tu manera y ponerles tu impronta, ponerles el sello, ¿no? Y creo que en ese sentido el mito de Sísifo, aunque es un libro que puede rozar entre lo literario, lo filosófico, el análisis o la crítica incluso literaria, lo cierto es que te da como un gran panorama de si la vida vale la pena o no vivirla. Eso sale por el acto del suicida, ¿no? O sea, ¿por qué la persona se tiene que suicidar? O sea, ¿qué hay detrás que lo motiva para el suicidio? Y es un tema muy interesante porque vemos a lo largo de la historia también ciertos efectos del suicidio y cómo nos relacionamos con la muerte. Y creo que en el fondo, ahora que estamos cerca de los días de muertos y Halloween que hoy es, Literal, estamos pues en Halloween. sí, exacto. Ujú. Pues justamente, o sea, ¿qué otro elemento tienes para reflexionar sobre tu existencia? Pues es justamente cuando ves a la otra persona fallecer, cuando eres consciente de tu finitud o cuando te topas con eso, ¿no? Y en ese momento pareciera que nuestra autoconciencia está formulando una serie de preguntas y de paradigmas impresionantes, que ahí es donde yo haría la distinción, ¿no? Todos sí podemos ser filósofos y todos podemos serlo de manera exponencial. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos hacemos preguntas. La diferencia es que el filósofo, el que, viéndome muy schopenhaueriana, el verdadero filósofo, es aquel que está cazando esas preguntas. O sea, sí tiene este afán de responderlas y de comprobarlos, cada uno de los lineamientos por los cuales está tratando de responder a esas preguntas para dar cuenta de cuál es el sentido de esta vida, ¿no? Creo que al final es eso, nuestra relación también con el tiempo. Ujú. Es también otra de mis obsesiones, por cierto. Bueno, pero que son temas, y en este sentido, y concuerdo aquí con lo que dice Sebas, que dice que no es, o sea, que defenderías la idea de que la novela puede actuar como una clase de laboratorio, la escritura en sí puede actuar como una clase de laboratorio. También yo la defiendo, o sea, hago la distinción con las ciencias porque creo que los abordajes son distintos, o sea, no estás tratando de generar una estadística, o sea, no es escribo mi novela y hago que todas las mujeres sean malas o que todos los hombres sean malos y entonces de ahí saco conclusión, todos los hombres son malos porque yo escribí que todos los hombres son malos o que todas las mujeres son malas, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo, pero sí te sirve, creo, como una... no es que no llegue a nada, yo creo que sí justamente se acerca, como dices, a este verdadero filosofar, o sea, eh, como una darle más vida a esta parte filosófica. Por eso mencionamos mucho a Camus. Y también concuerdo, yo prefiero mucho más a Camus que al Mamón, en esas palabras, al Mamón de Sartre, que además de Mamón mocho, ¿no? Bueno, muy moralista. Uy, uy, eso no les gusta a los No, artrianos. ya sé que no les gusta, pero digo, también se lo decía justo también, y llega a la misma conclusión, o sea, llega al suicidio filosófico, ¿no? Que es lo que le están, bueno, Sí. es debatible, ya lo sé. No, pero es más atractiva incluso la conclusión a la que llega Camus, perdón para los artrianos, pero es que justo le ayuda a esta parte que está mencionando Sebastián de la parte artística, ¿no? Creo que en ese sentido le ayuda mucho ese lado, a mi juicio, nietzscheano de entenderse como ese artista que se está construyendo constantemente y que él en vez de acotar la figura de Zaratustra o el superhombre, lo está acotando con Sísifo, y que también es muy propio del siglo, ¿no? Siglo XX, donde ya está muy desgastada esta monotonía y cada vez es más evidente cómo es la monotonía de la vida humana. Entonces, aquí vemos también que sí, es una gran metáfora, pero siento que es un poco más práctica, o sea, te da más oportunidad, más libertad de apreciarla y de aplicarla, o sea, es más pragmática. En el caso de Sartre, incluso hasta siento que ve al otro como una gran amenaza, con esta idea que la libertad estás condenado a la libertad y no puedes ejercer tu libertad hasta que termina la otra, o sea, ¿dónde está ese límite? Y pareciera que los ojos del otro es una amenaza, o sea, realmente dónde está la idea de comunidad, de humanidad, o sea,
Pre- no lo entiendo. precisamente, o sea, que bueno, depende ahí de dónde de por dónde lo estés también abordando, ¿no? Que yo creo que eso es por lo que estos autores, algunos tienen más fuerza, más fama, no sé cómo decirlo, que otros, ¿no? No sé, o sea, no sé qué opines. Sí, también tiene que ver con el estilo, ¿no? Porque no es lo mismo un Camus que está tratando de mostrar, no demostrar, mostrar más bien diferentes aspectos en torno a una temática que aquellos que te están sistematizando y pareciera que te están dando como la panacea y te están diciendo así las tablas de, mira, esta es la verdad, ¿no? Como los neomoiseses. Los neomoiseses, exactamente. O sea, que es que lo hace menos atractivo, ¿no? O sea, Sí. en ese sentido. Ujú, ujú, Sí, que también es una de las grandes discusiones que he tenido, ¿no? Que, o sea, ¿por qué a Kant, por ejemplo, no lo toman como inspiración los literatos y a Schopenhauer sí, o a Nietzsche sí, ¿no? ujú. O sea, ¿por qué Camus se desliga de la filosofía académicamente como una formación y se tilda más por la literatura? Y ahí me recuerda mucho a lo que es esta frase de Sostiene Pereira, ¿no? Esta novela de Tabucchi. O sea, lo que tiene de filosofía la literatura tiene más de filosofía que la propia filosofía. O sea, estoy parafraseando, no lo dice así, pero es Ujú. que justamente esa es la gran pugna y por eso yo también pensé en lo primero en Dostoyevsky, porque justo en Dostoyevsky veo que hay un que hacer más de contraponer los argumentos y también en el propio Germinal, que ya ni siquiera te respondí a esa pregunta de por qué veo que está siendo Emil Solá crítico. No, no creo que Emil Solá persona está siendo crítico, pero sí a través de su novela vemos esa parte crítica de contraponer con este ejercicio de laboratorio, contraponer los puntos de vista, y lo mismo hace Dostoyevsky, contrapone los puntos de vista y nos deja con todas las armas posibles para poder defender nuestros argumentos, aunque estemos de acuerdo con Alyosha o no estemos de acuerdo con Alyosha, o estemos de acuerdo con Etienne de Germinal o no estemos de acuerdo con los burgueses. O sea, da lo mismo con quien estemos de acuerdo, el punto es que te dan todas las herramientas para que tú sigas construyendo tu reflexión y Ujú. defiendas tu argumento, ¿no? Que yo cuando era chico, no, no sé si te pasaba, pero a mí me pasaba que cuando era más, digo, más chico, este, cuando leía una novela o una obra, pensaba que el punto de vista, o sea, lo que, digamos, lo que quería decir el autor es lo que hacía el personaje. El punto de vista bueno es el protagonista, ¿no? Eso es lo que pensaba yo cuando era más chico, que era así como de, si este personaje es alcohólico y drogadicto, y entonces eso es lo que piensa es como el punto de vista del autor, ¿no? O sea, como, o si este piensa que deberían de matar gente, ese es el punto de vista del autor, ¿no? O sea, ese es el punto, es lo que me quiere decir el autor. Obviamente te vas dando cuenta de que es más complejo, ¿no? Claro. Pero precisamente pasa, porque a veces sí era el caso, ¿no? Digo, es el clásico monólogo de las letras y las armas de Don Quijote, en el que Don Quijote literal detiene la novela y se pone a hablar de qué es más importante, si los abogados o los militares, en forma como reducida, ¿no? Ahorita lo pongo. Digo, y puedes imaginar hacia dónde se inclina, tomando en cuenta que Cervantes era militar. Y Cervantes no era tan, no logró creo que despegarse tanto de, algunos sí, pero tanto de sus, cuando menos de ese personaje del Quijote, de sus puntos de vista, ¿no? Que es como lo pasa con Dostoyevsky, que sí, Alyosha puede ser el punto más cercano hacia él, pero no es el único punto válido, ¿no? Yo diría, no sé qué opinas. Sí, pero antes de eso me está dando mucha risa cómo se está despidiendo Sebastián. Sí, disfruta tu pan de muerto. Qué envidia. Yo me compré uno para justamente hoy. Yo no tengo ningún pan de muerto, o sea, no puede ser posible. Pero sí es un gran tema hablar de la novela y es un gran tema hablar también de la escritura. Y no solamente de la escritura como género literario, sino la escritura como acto, ¿no? Ya Ujú. poniéndonos más sangrones, ¿por qué no? Y que también te da como este tinte de reflexionar sobre el lenguaje. Ahí estaría como muy feliz todo,
que amante de Wittgenstein, ¿no? Así de, oh, Ujú. sí, o de Gadamer y de esos de hermenéutica y de construcción, porque justamente es todo este proceso entre el pensamiento, la aprehensión del mundo, no sé, la imagen del mundo, Ujú. en fin. Justo también nos despedimos de Sebas, pero creo con esto que dice que no nada más es en la novela, o sea, creo que algo también muy importante, y lo dice en autores como Deleuze, que ya son más contemporáneos, es el cine, ¿no? O sea, que incluso se atreven a Ah, decir sí. que ya la filosofía se hace a partir del cine y no no de los filósofos en sí, ¿no? Que hay una ruptura ahí muy fuerte. O sea, ¿por qué la filosofía se está haciendo a partir del cine? Yo no sé qué opines de... Yo creo que reducirlo al cine es, o sea, justamente reducirlo, pero no sé tú qué... Digo, porque Zizek también lo aborda mucho así. De hecho, algo muy padre es ahora, estábamos revisando la Oda a la Alegría de Schiller, y siempre cuando lo revisamos con alumnos, les pongo un video de Zizek en el que habla de cómo esta Oda a la Alegría genera como una clase de vacío ideológico en el que todo cabe. Y lo demuestra, o sea, al grado de que de izquierda, de derecha, todos han utilizado, o bueno, muchos gobiernos y muchos mandatarios han utilizado la Oda como representante de, ¿no? O sea, ahorita es el himno oficial o no oficial, no sé si ya sea oficial, de la Unión Europea, en la junta de las dos Alemanias, o sea, cuando fueron las Olimpiadas, se utilizaba como una clase de himno para conglomerar a Alemania. Y te habla de otros, ¿no? Como el Sendero de la Luz, que también lo utilizaron. Entonces, pero no sé tú qué, o sea, bueno, y Zizek justo lo aterriza en Naranja Mecánica. Y lo aterriza en otra que no me acuerdo cuál es la otra película, pero me acuerdo de la Naranja Mecánica, ¿no? Entonces, no sé qué opines tú de eso. Me refiero a aterrizarlo en el cine. Sí, sí, sí. Me parece que estamos entrando y no por nada estamos también haciendo streaming, ¿no? O sea, Ujú, estamos entrando a un periodo de audiovisual completamente. ujú, Sí se ha perdido mucho esta tendencia de leer o de escribir, porque también necesita mucha planeación, requiere también mucha como intención de tratar de estructurar un pensamiento. Y aquí, justamente con lo audiovisual, pues tienes una gama más amplia de transmitir el mensaje. Y creo que en ese sentido sí concuerdo con Deleuze, ¿no? ujú. Deleuze, John que Deleuze. justamente es esta idea de, bueno, si estamos entrando, eso es como yo lo reflexiono, si estamos entrando en un periodo donde ya el poder de lo audiovisual tiene más fuerza, no es gratuito que tengamos un Tarkovsky o que tengamos a un Bergman, por ejemplo, o a un Lars, que Ujú. ya sé que no te gusta, pero No soy gran tenemos fan. a estos cineastas que tratan de hacer un diálogo con la filosofía o que se inspiran de la filosofía o Ujú, que tienen, por ejemplo, Bergman o Tarkovsky tenían formación en filosofía. Entonces, ¿por qué ese tránsito? Eso es algo que también me llama mucho la atención. ¿Por qué esta transición entre o sea, de la filosofía pasar a la novela o de la filosofía pasar al teatro o de la filosofía pasar a la fotografía, de la filosofía pasar al arte, o sea, como plástico, o de la filosofía pasar al cine? Y creo que es porque tienes más herramientas que la propia escritura y que el propio sistema filosófico, aunque sea en aforismos, no te permite y te ujú, hace más cercano al humano, o sea, permite hablar en otros niveles y ujú. conectar con este espectador, ¿no? Y que me resuena mucho también lo que estoy diciendo con Brecht, ¿no? Con esta idea del distanciamiento o con Artaud, ¿no? También con esta idea de generar como comunidad y cómo a partir de ahí se genera un discurso y una reflexión en conjunto. Creo que por eso otras disciplinas te permiten crear discursos incluso más profundos que el propio argumento cuadrado de un tratado, de un ensayo Ujú. Que, filosófico.
Que bueno, ese tránsito entre disciplinas es algo que también a mí me llama mucho la atención, sobre todo la relación de la medicina hacia la literatura. No tengo idea de por qué pase tanto eso. O sea, digo, por eso por cuestiones mías, pero eh, son tránsitos interesantes, ¿no? Eh, Pues sí, también tienes, por ejemplo, que muchos abogados también, ¿no? Usan, pues ahí tienes, por ejemplo, a Hans Kelsen, ¿no? Tiene bases filosóficas, pero finalmente tiene una estructura jurista, pero también hay muchos abogados que se han dedicado a escribir literatura. Es muy curioso, ¿no? Bueno, sí, de hecho en alguna época, en México al menos, si tú buscas, técnicamente todos los escritores eran o abogados o médicos, ¿no? Pero, lo de abogados es porque pues, si querías estudiar letras, realmente lo que estudiabas era derecho. Y de ahí te metías, o sea, no había una carrera como de letras, o sea, de como, digo, hasta hace poco apenas están implementando mucho más carreras, por ejemplo, de escritura creativa, ¿no? Porque vienen una idea que a mi parecer es errónea, que es que no se puede enseñar a escribir. No, claro que se puede enseñar a escribir, o sea, digo, si no puedes enseñar a escribir, tampoco puedes enseñar a cocinar, ¿no? O sea, es claro que puedes enseñar a escribir, lo que pasa es que no es lo mismo enseñar las reglas, o sea, como digo, voy a llevarlo en el caso de no sé mucho de cocina, pero digamos, en caso de cocina, como de cómo hacer para que te quede más blanda una carne, ¿no? O sea, hay técnicas para hacerlo. O sea, ya de eso a que quieras hacer tú es otra cosa. Y sí, o sea, aquí nos comentan que sin duda un arte alimenta a otro, pero sin duda todos son representativos y hacen cuestionamientos de los sentimientos, acciones y pensamientos humanos. Y concuerdo completamente, ¿no? O sea, que también quizá puede ser por eso las disciplinas. Eh, y política social, se necesita el punto de vista de un filósofo representando la moral humana, apunta el capitalismo desmedido. Pues creo que muchos lo hacen, ¿no? Que están apuntando justo al capitalismo. O sea, muchos filósofos generan esta crítica del capitalismo. No sé, de hecho creo que ya son más raros los filósofos que lo apoyan que los que lo critican. No sé, o sea, no me Sí, viene hay de hecho a la una mente quienes lo ola, apoyan. sí, hay una ola muy, muy grande en contra de este discurso del capitalismo. Y creo que es porque está tomando cada vez más importancia el legado marxista, ¿no? Ya más bien neomarxismo, y Ujú, que además hace mancuerna con otros compromisos, vamos a llamarle así, que ujú, están a flor de piel actualmente, ¿no? Pues ahí tienes el caso del feminismo y de las minorías y ujú. otros temas ahí que están haciendo mancuerna con esta crítica hacia el sistema, que me parece bueno, pero también me parece que causa daño, porque Ujú. justamente se pierde esta idea de la contraparte y creo que es algo muy importante. O sea, ya viéndome muy hegeliana, creo que sí necesitamos siempre la antítesis porque si no, nunca vamos a llegar a la síntesis. Entonces vamos a llegar a estas como discusiones donde nada más estamos haciendo ecos de lo que queremos escuchar y ahí ya se pierde como la forma de nutrir incluso otras áreas, otros pensamientos y otras perspectivas. Perdón, pero se ha visto eso. De hecho, me parece que es ahorita muy claro en Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea que. Eh, Y bueno, hay un capítulo de Black Mirror que me gusta. Digo, ahorita Black Mirror como que bajó mucho de calidad, como nota. Pero es que se volvió como. El argumento es tecnología igual mala, ¿no? O sea, tecnología es mala. Es sí, debatible. no. O sea, pero cuando hacen un buen capítulo, o sea, le hacen un buen capítulo. Y tienen uno en el que justo existe la capacidad de bloquear a la gente. O sea, de que yo pico un botoncito y te bloqueo. O sea, ya no te puedo escuchar, no te puedo, o sea, veo nada más, o sea, no te puedo quitar físicamente del universo, pero nada más eres como un blur, como un pedazo de estática. O sea, y ya, quedas bloqueada. O sea, y creo que es algo muy peligroso el bloquear las ideas. O sea, yo eh, soy un gran fan de la libertad de expresión. O sea, y soy un gran fan de la libertad de expresión porque
y esto lo he discutido, por ejemplo, con Alex, con un amigo, que ¿dónde pones el límite de la libertad de expresión? O sea, claramente, bueno, no sé si claramente, pero yo creo que sí debe de haber alguno, pero el problema es que si pintas tú una raya, es muy fácil empezar a jalarla, ¿no? O sea, por eso soy tan en contra de la censura, porque en el momento que censuras algo, o sea, vamos a decir que censuras con el fin de discurso de odio. Ok, ¿y cómo defines discurso de odio? O sea, en ese sentido, con este video que mencionó de Gigi, que habla de la oda a la alegría, dice, bueno, o sea, estos son los peligros de las ideologías, que tienen que meter como un vacío en el que todo quepa, ¿no? O sea, Claro. y yo decía, bueno, el gran problema de toda ideología, porque ahí también es, bueno, sí, toda ideología, pero vamos a hablar de marxismo, ¿no? O sea, porque yo soy marxista. Justo, Ese es el justo, problema justo. de Zizek. Pero, o sea, Y caemos, de ¿no? muchos también, porque, o sea, es que pareciera, y lo vemos actualmente con muchas otras personas, ¿no? Que están dentro o fuera del ámbito intelectual, vamos a ponerlo así. Eh, o sea, toda ideología o todo discurso que no esté dentro de mi pensamiento Ujú, es abominable, ¿no? Se ujú, tiene que criticar, pero todo pensamiento, toda idea que yo genero a partir de mi ideología es plausible, ¿no? ujú. Esa no se puede criticar porque sí tiene las bases y entonces la tratan de sustituir como la siguiente evangelización y entonces te la tratan de vender como es que esta es la verdad y esta es la ideología que hay que seguir porque esta sí nos va a sacar del hoyo y realmente nos está metiendo a otro hoyo, ¿no? O nos está Ajá, hundiendo más en el hoyo, ¿no? ajá. Entonces es muy delicado y me parece que la visión de Marx es muy atinada en el sentido de sí te está dando las estructuras del capitalismo, te está dando como los ejes rectores de cómo está funcionando el capitalismo del siglo XIX, ¿no? Vamos Ujú, a aclarar también eso. Y por otro lado, sí te está enmarcando también cuáles son los peligros de la enajenación a partir de esa ideología, llamémosle ahora capitalista porque es la que critica. ujú, Pero cuando habla de su propio pensamiento, cuando habla de su tendencia de izquierda y cuando habla de proletariado, ahí sí no es autocrítico y ahí me parece que es muy delicado porque se pierde incluso todo el quehacer filosófico. La filosofía es hacer crítica incluso de sí misma, ¿no? Entonces, ujú, por qué no alentar a que cada uno de los discursos encuentre justamente este eslabón perdido de la autocrítica, ¿no? ujú. O sea, ¿por qué siempre tendemos a ponernos como la playera de esta es la verdad? Por eso yo decía de los neomoiseses, ¿no? Porque así salen con sus tablas y estos son los mandamientos y eso es como nos tenemos que regir y así vamos a salir y vamos a ir a un mundo mejor, pues, pero resulta que nunca llegamos a ese mundo mejor, porque creo yo que es porque no hay este rigor de autocrítica. Ujú. Yo sería muy cuidadoso justo con todas las utopías, o sea, porque creo que toda utopía es falsa, ¿no? O sea, y sí, puedes decir, bueno, es falsa, pero es mejor que lo que tenemos. Realmente, o sea, porque eh, vender la idea de la utopía, o sea, ¿qué implica que no se realice, ¿no? ¿Qué implica no llegar a ella? Y no estoy diciendo tampoco quedarnos satisfechos con lo que tenemos. No va por ahí mi comentario. No va por ahí como de, pues ya nos fregamos y ya con esto que estamos y ya vivimos así. O sea, lo que estoy a favor es de justo ser crítico, como dices, y de ser... de generar diálogo, ¿no? O sea, digamos que tú estás a favor de la pena capital. O sea, de la pena de muerte. Ujú. Y yo no. Y dialogamos. Y, o sea, y el diálogo o los debates tienen como... Hay esta idea extraña de que hay alguien que tiene que ganar el debate cuando creo que, o sea, no es una pelea de box, o sea, no ese es el punto. O sea, es que Pues sí, ese es el problema con esa idea, ¿no? O sea, justo sin autocrítica y sin la capacidad de escuchar la otra voz, ¿no? O sea, y esa voz, lo que pasa es que hay ahorita muchos discursos que justo están silenciando, o sea, abogando por silenciar voces contrarias, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es que tu punto de vista, o sea, se reduce a tu punto de vista no es válido, ¿no? O sea, doy un ejemplo.
veo varias que se comparten de repite conmigo, no existe tal cosa, ¿no? Repite conmigo, esto no es cierto, ¿no? O sea, digamos, doy un ejemplo, repite conmigo, el comunismo es malo, o sea, no es algo que yo piense personalmente, es nada más por dar un ejemplo. Eso no es un diálogo, eso no es un argumento, o sea, de hecho es un no argumento, ¿no? O sea, es un Claro. puro cállate y escucha lo que te estoy diciendo y repite lo que te estoy diciendo. Literal, repite con lo que te estoy diciendo. O sea, Que justamente digo, bueno, este tipo de, por eso yo le digo evangelización, porque tipo de mostrar un discurso como el mejor o el más verdadero es justamente lo que se hacía en la Edad Media con el cristianismo. O sea, ¿qué es lo que hacían? Como había una sociedad tan analfabeta, ¿qué hacían? Repetían. uh-huh. Y ese es el gran error que estamos cometiendo ahora que tenemos estas maravillosas ideas de comunicarnos y de transmitir información y de tener ya acceso. Alguien me podría criticar esto, pero es que si tenemos tanto acceso, los que sí podemos tener acceso, ¿por qué entonces no vemos los otros puntos de vista? ¿Por qué no somos autocríticos? ¿Por qué no estamos generando esa autocrítica? Y al contrario, es más o menos como también lo está diciendo Byung-Chul Han, ¿no? Con este libro de tipologías de la violencia, que en vez de generar una negatividad, estamos generando un exceso de positividad. Entonces, ese exceso de positividad lo que está generando es mayor violencia, contener más violencia que en algún momento va a explotar y va a generar círculos sumamente radicales y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, círculos de cancelas a este, eliminas a este, bloqueas a este otro, omites el comentario de tal otro. Claro que hay límites, pero pues si se trata justamente de debatir sobre una temática, ¿por qué no estar de acuerdo en escuchar las otras voces? Y creo que en ese sentido la reflexión, el diálogo, el debate y la filosofía tiene que crecer en ese sentido. Y también ya no es la filosofía a secas de la filosofía a la Kant, la filosofía a la Platón o a la filosofía a la Nietzsche, sino es este tipo de filosofía como a la Deleuze, ¿no? O sea, cine, pero yo le agregaría no solamente cine, sino también todas las áreas artísticas, ¿no? Uh-huh. Finalmente ayudan, como recordando esta parte romántica del siglo XIX, Uh-huh. ¿no? Donde sí, o sea, si no echamos mano de esos discursos, pues la verdad es que entonces sí, todo es inútil, ¿no? No tiene sentido entonces la vida y pareciera que entonces ser ignorante es una opción, ¿no? Más cómoda. Que ahorita con las redes sociales y con todo esto de la comunicación creo que viene mucho esto, ¿no? Yo quizá ya hasta tengo medio hartos a algunos de mis alumnos por repetirles lo de la cultura, o sea, por tratar de enfocar un poco a la idea de la cultura de cancelación. Pero es que me parece una cosa de miedo, ¿no? O sea, y me parece de miedo ver que le estén aplaudiendo, o sea, y que haya gente que esté a favor de ella. O sea, a mí no me importa, o sea, digo, planteamos esto, ¿no? O sea, me decía alguien, bueno, es que, o sea, si este autor es pedófilo, pues hay que cancelarlo. Bueno, su arte o sus ideas y su vida privada pues, son distintas. Y si no, pues también cancelamos de una vez a Simone de Beauvoir y a Sartre, que también tenían ahí cosas bastante debatibles en cuestión de esta parte de la pedofilia, ¿no? O sea, por dar un ejemplo. Eh, pero, y lo veo también, ¿no? O sea, ahora que tienes una, ¿cómo le llaman? Huella digital. O sea, pues, ¿qué tan fácil es irte atrás? Creo que contigo y conmigo es menos problema, pero con alguien que ahorita están haciendo y que es joven y estúpido, o sea, como todos fuimos joven, o sea, como todos somos en algún momento jóvenes y estúpidos, y que, o sea, no, no nada más cambias, sino no tienes un razonamiento nada más de lo que, o sea, de hacia futuro, ¿no? Entonces quizá pones un chiste que luego se vuelve de mal gusto, o un chiste que luego se considera racista o lo que sea, y alguien te escarba y te escarba y te escarba y te saca eso para cancelarte. O sea, no sé si se dan cuenta de que estás, como le dicen en inglés, weaponizing, o sea, transformando en una herramienta, en un arma, este tipo de cultura de la cancelación donde pues, simplemente, o sea, hay un arma ideológica, un arma donde no estás de acuerdo conmigo, no puedes hablar. O sea, literalmente no puedes hablar. Sí, joven y bueno,
al menos yo sí lo era, yo sí era joven y estúpido. Digo, no sé, Todos no sé fuimos si, en algún momento tontitos, ¿no? O sea, digo, no sé si ya soy menos estúpido, pero todavía sigo siendo joven. Al menos. Mm, Pero eso es a lo que yo me refiero, o sea, que a mí me parece muy preocupante. De verdad me parece muy preocupante ver eso. aquí ponen, era joven y estúpido y ahora soy adulto y estúpido. Ujú. Menos joven. Menos joven. Hay que mantener el joven, por favor. Eh, exacto. Pero no sé qué opines de eso. Ujú, Sí, pues me hace mucha resonancia a Byung-Chul Han y por eso mi fondo acá, ¿no? ujú. En honor a Byung-Chul Han, pues que sí, justamente estamos en un ruido donde pareciera que muchos pensamientos están de fondo y no hay un argumento, no hay autocrítica y sí es muy peligroso generar este tipo de círculos tan herméticos que no permiten justamente el diálogo, porque si perdemos el diálogo, entonces ya no hay necesidad de darle sentido al conocimiento. O sea, realmente el conocimiento, y ahí sí sale mi lado nietzscheano platónico, creo que es más platónico, socrático, la verdad. El diálogo es justamente la base por la cual nosotros podemos interactuar y nosotros podemos intercambiar ideas y reformularnos. Y creo que también es muy importante que entendamos o tratemos de ser un poco más, digamos, eh, sensibles a decir, constantemente estamos en cambio, ¿no? Constantemente estamos en un gran devenir y eso me recuerda muchísimo a Heráclito. O sea, no soy el mismo ni el río es el mismo cuando nos bañamos en ese lugar dos veces. O sea, no es lo mismo el río de ayer, aunque esté en el mismo lugar, no es el mismo. Yo no soy la misma y de hecho ese sentido del cambio es algo que requerimos siempre reflexionar y en ese sentido sí concuerdo muchísimo también con Bergson que el gran problema de la filosofía es justamente tratar de definir el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es movimiento? ¿Qué somos? O sea, ¿por qué no soy la misma? ¿Por qué no permanece todo de la misma manera? ¿Por qué estamos así constantemente en evolución como especie? ¿Y por qué necesitamos crear a partir de ese movimiento? O sea, eso es una pregunta muy fuerte que me parece que actualmente con esto que estás mencionando, pone a flote que no hemos entendido nada y que ahí hay un gran campo de reflexión por parte de la filosofía y que sí requiere la filosofía, bueno, los filósofos, poner el dedo en esa llaga porque nos está trayendo muchos problemas como sociedad, ¿no? Precisamente de la utilidad o inutilidad de la filosofía, de lo que hablábamos del útil o inútil, ahí hay un ejemplo, ¿no? O sea, y sí, nada más respondiendo al comentario, sí, yo creo que estas son, es lo mismo que pasa en la religión. De hecho, yo he dicho que a mi gusto, y no sé si alguien más lo diga, autor, pero yo sí digo que las ideologías son la nueva religión. La muerte de Dios, o sea, digo, uno puede seguir siendo religioso, pero la muerte de Dios del siglo XIX generó un vacío en el que, aunque no sean ateos, o sea, esto no importa, pero si hay se tambaleó mucho toda esta fe religiosa y dejó un vacío ideológico, porque que probablemente, y lo podríamos ver un poco hablando de la Edad Media, ahora que decías que ibas a sacarlo de pronto, pero podría ser, porque parece que como sociedad, como seres humanos, necesitamos algo en qué creer, o sea, y algo que repetir. Y yo sí lo veo, justamente este degollado de Francia, digo, leí la noticia, no la vi a fondo, pero pasó también, ¿no? Hace años con lo de la revista esta que era el Yo soy Charlie, o sea, yo soy Charlie, Ah, Charlie Hebdo, sí, Charlie, claro. digo, la revista esta que mataron no me acuerdo si mataron o hicieron un atentado, ¿no? A los de la revista. En Japón pasó hace poquito también quemaron uno de los transmisores de anime. Creo que fue a Kyoto Animation que le prendieron fuego, ¿no? O sea, entonces digo, hay gente medio loquita siempre, ¿no? Dios renace en forma de internet.
Eso es la cuestión, ¿no? O sea, pensemos por ejemplo en el meme. El meme es, yo diría que una forma muy sencilla de transmitir conocimiento, de convertir a la gente, ¿cómo le sería la palabra? O sea, de generar que la gente repita una cuestión ideológica, una cuestión religiosa sin darse cuenta, ¿no? Es muy común decir, ay, es que es un meme y nada más me dio risa y ya, jaja, cagado. O sea, y no es que esté mal. Yo sí soy un poco de la idea de, o sea, digo, puedes pasarlo y eso, pero si tú vas a compartir algo en propio, o sea, que deberías de acercarte un poco más ideológicamente a eso, o poder defenderlo, o tal vez no te diste cuenta, ¿no? O sea, no lo sé. No sé qué opines de eso. Me parece, ahí entra mi parte quizá en la que me acerco demasiado a lo que decía de pronto Sartre y de comprometerse y me parece ridículo, o sea, pero por otro, y perdón por los, creo que son tamales que están pasando. Qué rico, bajemos por unos. Pero bueno, no sé qué opines de eso. Bueno, sí, la muerte de Dios es un temazazo, obviamente, y hay muchos autores que han hablado al respecto y concuerdo contigo, pues no por nada, Nietzsche justamente cuando anuncia la muerte de Dios en Zaratustra, que el hombre, o sea, nosotros lo hemos matado a Dios, es justamente que es cuando cae el concepto metafísico, cuando cae el principio regulador de todos nuestros movimientos, nuestro acontecer y nuestro progreso, obviamente tiene como avalancha un gran vacío y ese es el gran error que puede cometer la humanidad de crear nuevos ídolos, nuevos dioses, o sea, no por nada también es el ocaso de los ídolos y también Wagner por eso escribe el ocaso de los dioses o el ocaso de los ídolos, o sea, ambos están pensando en que ¿cuál es el gran peligro que vemos cuando cae el concepto metafísico de Dios como el ojo regulador de todo? Pues es que hay un gran vacío y no por nada volvemos otra vez a Camus, no por nada retoma este personaje mitológico a Sísifo para decir, pues sí, estamos en este vacío, estamos en este absurdo, pero es que en ti recae la responsabilidad. Tú, pequeño humano, tu miseria andante, ¿no? Bien Schopenhaueriano el asunto, pues por eso quítate la miseria y haz algo por ti, piensa por ti, actúa, ya no estés pensando que alguien más te va a regular. Y entonces ahí vemos la soledad y en esa soledad, en ese llanto, en ese despojo que tenemos de lo metafísico, entonces estamos buscando en la pareja, en el consumismo, en la publicidad, en objetos, en teorías de conspiración o en la ciencia, en el positivismo, al nuevo Dios, ¿no? Bueno, exactamente, son formas en las que la ciencia es otra de las que ha llenado mucho el vacío, ¿no? Que se vuelve diosciencia, o sea, también que es irónico, ¿no? O sea, porque incluso luego no se dan cuenta, el vacío es mi Dios, pero incluso no se dan cuenta, ¿no? O sea, no, es interesante, ¿no? Porque sí podrías transformar el vacío en Dios, pero creo que en la gran mayoría de la gente sí hay como una necesidad de llenar eso. Y con vacío me refiero a, eh, no por nada hablamos hace rato de que la gran pregunta existencial es el suicidio, ¿no? O sea, el existencialismo, yo decía, es muy chistoso porque el existencialismo casi tiene mala fama, o sea, y esto me lo dijeron incluso algunos alumnos, pero, o sea, he visto que la gente cree, y yo lo pensaba cuando era también más chico, que la gente cree que el existencialismo es pesimista. O sea, que el existencialismo te pone depre, que el existencialismo eh, es como que te bajonea. Y la gente se bajonea al leerlo. Pero es todo lo contrario, y yo te lo decía en algún momento, que yo diría que el existencialismo te empodera. O sea, Sí, así. porque lo que te está diciendo es, tú eres libre, o sea, claro, tienes un Sartre que te dice, estamos condenados a nuestra propia libertad. ¿A qué se refiere con que estamos condenados a nuestra propia libertad? De que todo lo que estamos haciendo es nuestro, todo lo que estamos haciendo es decisión nuestra. Pero al final, o sea, más allá de ese tipo de sentencias medio fuertes, realmente lo que están haciendo es justo diciendo que nos enfrentamos a un vacío existencial, a un vacío de sentido de la vida. ¿Cómo llenas eso? Incluso la pregunta sería, ¿es necesario llenarlo?
em, creo que todos lo llenan. No sé si hay algún autor en el que diga, no, no necesitas llenarlo y está bien que no lo llenes. O sea, porque incluso Claro Camus que lo sí. llena. No, Bueno, ahí tienes, por ejemplo, bueno, no es filosofía, pero es Freud, aunque no te guste el psicoanálisis, pero es importante hablar de él, por favor. no, Pero nada más tienes, por creo que ejemplo, a Lacan, tienes, por ejemplo, a Lacan que habla del sujeto barrado. O sea, ¿qué es el sujeto barrado? Es el sujeto en falta. O sea, siempre vamos a estar en falta. Y eso tenemos el objeto del deseo, y por eso es, Zizek también le va a llamar el grafo del deseo, que es justamente con lo que estás tratando de llenar ese vacío. Y es prácticamente también lo que decía Schopenhauer respecto a la afirmación de la voluntad de vivir. O sea, siempre estás en ese constante vaciamiento y quieres llenarlo, pero pues como dice el propio Schopenhauer, la vida es un negocio que no cubre los gastos, o sea, siempre estás en deuda, ¿no? Y en esa deuda es justamente donde se crean estos ídolos, estos discursos, estos saberes como los reguladores, ¿no? Que van a tratar de ligar o ordenar el sentido de tu vida, de tu existencia, pero nunca es suficiente. Entonces, pareciera que el único que se va a acercar hasta este momento que yo lo tengo más claro, más presente, me parece que es Mindlander, que está tomando muchísima fuerza él, por cierto, es esta idea de, o sea, ya asume que nunca vas a tener llanadero, como bien lo decía Schopenhauer, y ya asume que, o sea, siempre vas a estar en desgaste y que cualquier esfuerzo que vayas a hacer es justamente la afirmación de esa voluntad morir en vez de voluntad de vivir. O sea, es lo que está. siempre estás buscando esa muerte, ¿no? Y también de alguna manera en el psicoanálisis lo que estás buscando es que caiga ese vacío, caigas en la cuenta de esa falta y que te reconozcas ante esa falta. Eso es muy fuerte porque entonces la religión, que es lo oceánico que podría decir en el malestar en la cultura Freud, por ejemplo, ¿no? O el amor o la convivencia, la figura del otro, la figura del padre, son justamente esos elementos que van a estar sustituyendo ese vacío, ¿no? Ujú. Que justo lo decía MD en el chat, esto de que es inllenable, ¿no? O sea, sí, es inllenable, pero lo llenas, digamos, a momentos, ¿no? O sea, estás obviamente tratando de tapar el hueco, o sea, y ese hueco se vuelve a generar y lo vuelves a tratar de tapar. Ah, podrías decir que la idea de Dios lo llenaba, pero también no creo que lo llenara con todo mundo, o sea, digo, yo nuevamente cuando era más joven y más estúpido, eh, o sea, es que yo pensaba que la caída de la religión, porque sí es muy claro en el siglo XXI que la religión ha perdido mucha popularidad. O sea, no estoy, digo, y somos mexicanos, o sea, uno de los lugares más religiosos del mundo, pero sí creo que ha perdido mucha popularidad, ha perdido mucha fuerza y se está ya basando en también otras cuestiones. Y yo decía, bueno, en el momento en que nos deshagamos de las ideas religiosas, todo el mundo va a pensar y todo el mundo va. Y te das cuenta de que no, o sea, de que precisamente en lo que se cae son en nuevas religiones. O sea, esta idea de las armas ideológicas como el Islam, o sea, que, digo, es también, incluso es chistoso, ¿no? O sea, el Islam precisamente, como todavía se mantiene tan fuerte y se mantiene tan fuerte quizá por la rigidez, ¿no? Em, chistosamente, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, pero Michael Hollowek, tiene un libro que Bueno, se ese. llama, sí, Howelbeck. Tiene un libro que se llama Sumisión, porque Mm. eh, digo, el cuate lo que quiere es generar ahí controversia, ¿no? Pero en el que llega, Francia se vuelve islamista, o sea, pues se convierten al Islam, ¿no? O sea, ahí en Francia. Está muy chistoso. O sea, digo, Sí. Ay, perdón, ibas a decir algo no, que él más. habla de una, él sí viene como una clase. Es difícil de hablar de ese autor porque insisto que es uno de estos autores que lo que quiere es ser incendiario y como que picar. Entonces no sé qué tanto lo crea, pero sí parece como que él tiene ahí ciertas ideas de conspiración medio raras, ¿no? O sea, pero perdón, te interrumpí. No, justo con esto que estás mencionando de la fuerza del Islam, y a propósito del comentario de Dimian, estamos dentro del closet hablando de tapar huecos. Sí, esa es una gran paradoja.
Pero justo la fuerza del Islam, en algún momento también hubo una ola, al menos aquí en México, de hacer centros budistas y todo el mundo era budista y decía, no, pues es mejor el budismo que ser cristiano o cualquier otra religión judío, variante del judío-cristianismo. Pero bueno, prácticamente, aunque el budismo esté con esta lógica del microcosmos, macrocosmos, de la nihilidad, del vacío y del regreso a la nada, pues está creyendo en algo, ¿no? Y está posicionando a partir de ahí una lógica para ordenar el mundo. Creo que el ser humano no puede escapar de eso, ¿no? En ese sentido, creo que sí tenía mucha razón Kant y sí tenía mucha razón también la cosmovisión renacentista. Todo recae en la figura del ser humano, porque el ser humano está en el centro del cosmos y es el que va a estar ordenándolo todo, ¿no? Entonces creo que el ser humano siempre requiere de un principio regidor o rector para ordenar la realidad y a partir de ahí generar un sentido y decir, oh sí, claro, esto es bueno, esto es malo, oh sí, esto es de gente joven estúpida, ¿no? Por decir algo. Ajá. Ajá, sí, exactamente. Que aquí lo de creen que en la actualidad se ha dado una excesiva importancia a las neurociencias como la psicología, bueno, que como la psicología dejando de lado la reflexión filosófica. Eh, es que yo diría, o me preguntaría si tratan de abordar lo mismo, ¿no? O sea, y justo cuál es la utilidad. De hecho, ese es mi problema con el psicoanálisis. Creo que Freud en cuestión médica, en cuestión clínica, está muy superado, pero muy, muy superado. Y no tengo un título en psicología, lo menciono, pero lo podríamos discutir, ¿no? O sea, de por qué no si alguien cree que no está superado. Pero creo que sí está muy superado. O sea, hay que darle o sea, o admitir que pues, el cuate sí sabía que el cuate sí sabía, o sea, bueno, empezó toda esta carrera en la psicología, ¿no? Y fue el que abrió, el que destapó precisamente eso. Eh, pero yo diría que la cuestión es que no se enfocan a lo mismo, en cierta medida. O sea, que la psicología como que empezó a jugarle a lo filosófico, a hacer filosofía, y se ha ido por ahí por esta parte de lo desvirtuada que ha quedado en algunos círculos en la parte clínica o cuando menos en lo debatible que es en la parte clínica. Y no toda psicología, o sea, me estoy refiriendo aquí a Freud, sí, específicamente, ¿no? Pero también es mucho más metafórica y ahí es donde podríamos decir, bueno, esta parte más metafórica, esta parte más literaria. Freud a mí me parece excelente para la literatura, por eso no es que lo deteste ni nada por el estilo, me parece un excelente recurso para la literatura, nada más no para la medicina, o sea, aunque creo que sí generó avances médicos, o sea, importantes, ¿no? O sea, lo mismo me parece Lacan, Sí. ¿no? O sea, excelente. No sé, ¿tú qué opinas de esta idea de que se ha dejado de lado la reflexión filosófica por la parte de las neurociencias? Me parece que las neurociencias es cierto, ya hay neuromarketing, ya hay neuro todo, ¿no? O sea, neurohumano, prácticamente vamos a llegar a eso. No sé, estoy bromeando. El punto es que sí, hay un exceso de neurotodo, ¿no? Y partir de las neurociencias me parece que es un discurso, sí, que está tomando fuerza y que, como todo discurso, tiene su punto alto, tiene su punto de moda y después decae y es sustituido por otro. Creo que eso es lo que está pasando con las neurociencias. Y la psicología, creo que todavía tiene mucho que decir, pero también depende de las ramas, ¿no? Hay ramas que sí ya se pueden sentir un poco caducas o que pueden ser sospechosas, ¿no? Pero la reflexión filosófica me parece que siempre está de base. Lo que pasa es que no lo queremos admitir y a los filósofos también nos cuesta trabajo. Bueno, yo no soy filósofa, ¿no? Sí, los que estudiamos filosofía luego nos cuesta trabajo decir, hay que hacer reflexión filosófica y la reflexión filosófica sí está también en las neurociencias, porque a veces en estos discursos de
que se ponen la playera de los filósofos, luego hay mucho ego, ¿no? Y creen que porque ya saben filosofía ya tienen toda la autoridad para juzgar a la psicología y menospreciarla, o para ser crítico de política o de economía cuando no tienen ni NPI de qué es economía y cómo funciona el derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. sí hay también Ay, una fuerte carga de lo ególatra que puede llegar a ser la figura del filósofo. Y en ese sentido, creo que lo más importante es reconocer que el quehacer filosófico siempre va a estar de base, que siempre es una excusa para construir puentes, y esa es una metáfora que a mí me gusta utilizar cuando hablo de filosofía, que me parece que es como una gran escalera, ¿no? El, todo lo que es el conocimiento es un gran edificio, y que como buen edificio tiene escaleras de emergencia y tiene escaleras principales, y justamente esa es la función de la filosofía, que te permite ahondar en cada una de las disciplinas, salir y entrar, y siempre si encuentras un vacío en un área o encuentras confusión o no sabes cómo salir, pues siempre hay una salida rápida, una escalera de emergencia, que es la filosofía la que te va a rescatar. Creo que en ese sentido la filosofía más bien une puentes, como dice Antonio Campillo, y que ese sería su lugar para no sentir justamente que está siendo opacada por otras áreas, porque también lo ves con la ciencia, ¿no? La manera en la que inicia la ciencia es por una intuición o una pregunta filosófica, una mera pregunta, ¿no? Una mera curiosidad, y a ujú, partir de ahí se devienen una serie de acciones y estudios y demás. ujú. Entonces creo que va por ahí mi respuesta. Que bueno, de hecho, y ahorita lo estaba pensando mientras lo mencionabas, varias de estas cosas de las neurociencias fueron el tema de tratado justo por los filósofos del 19, ¿no? O sea, por Kant, en cuestión de cómo conocemos, cómo percibimos de la cosa en sí, o sea, el qué soy yo, o sea, diferenciado de lo otro, o sea, lo estoy, ya sé que reduciendo mucho, pero eso es también parte de. Nada más que yo también considero y concuerdo en que es una cuestión de puente que está de fondo, ¿no? O sea, y que incluso está de fondo en todo. Insisto que me diría Toño que es que no, hay cosas que no tienen filosofía. Yo diría, no, pues es que está de fondo. Nada más que no la veas no es lo mismo. O sea, eso no Claro. implica que no esté de fondo. Está ahí. Y que la puedas medio meter bajo el tapete también es otra cosa. Pero incluso me parece un error, o sea, porque es justo donde se caen en cosas como lo que hablamos ahorita de la censura, de la falta de autocrítica, o sea, creo que no, que despreciarlas se cae en eso, ¿no? O sea, y eso sería como lo que yo diría. Sí, ahora que mencionas con este puente de la neurociencia, y mencionas a Kant y mencionas a Descartes y a estos filósofos que sí ponen en la pregunta sobre la conciencia, la autoconciencia, cómo conocemos, cómo percibimos, cómo apercibimos y cómo organizamos todo esto en nuestra cabecita y cómo funciona nuestro cerebro. También me recordó a Husserl, por ejemplo, ¿no? También con esta idea de la fenomenología, o sea, tiene mucho que decir también. Lo que pasa es que, claro, no es sencillo ahondar en esos terrenos, pero es que justo el filósofo o el que estudia la filosofía tendría que acercar esos conceptos tan rigurosos, esas definiciones tan rigurosas, y hacer los enlaces, o sea, hacer esos puentes, no solamente quedar en ese sentido de, oh, Husserl quiso decir esto con su término de fenomenología o la ética en la fenomenología, o sea, sí está muy padre, pero bueno, a ver, o sea, siendo como continuidad de ese discurso, como los grandes filósofos, ¿qué es lo que hacían, no? O sea, ¿qué es lo que hizo Kant? Ordenó lo que estaba ahí, propuso en su tiempo una gran pregunta y lo esquematizó, lo trató de hacer una lógica a partir de estos conceptos que no estaban bien definidos, y trató de hacer un discurso para dar apertura a otra serie de discursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de nada nos sirve estar pensando en qué quiso decir Heidegger con su Dasein y quién tiene la razón, cuando no estamos haciendo continuidad de su pensamiento, ni lo estamos innovando, ni lo estamos reformulando, ni estamos
haciendo puentes, que eso es algo que a mi juicio urge y que concuerdo muchísimo con este autor Antonio Campillo, que por cierto es español, ¿no? De Murcia, Emoji. España, hombre. Digo, yo concuerdo con eso. También por eso me parece que se puede aterrizar o que se está aterrizando tanto y que hay autores como Deleuze dicen que la filosofía, la nueva filosofía se está haciendo en el cine, ¿no? O sea, más que en las aulas. O sea, porque creo que es precisamente encontrar este puente, ¿no? O sea, sí es llamativo, o sea, y sí te dice, creo que sí ver cómo se está moviendo la sociedad te dice muchas cosas, ¿no? O sea, porque hay tantos filósofos o sea, que se transforman en cineastas o qué temas filosóficos se están incluso tratando. A mí me parece muy importante ahorita todo el tema relacionado a las redes, al internet, o sea, porque a la inteligencia artificial, porque quieras o no es algo que ahorita estamos conviviendo, ¿no? Y es muy difícil de pronto tener la perspectiva al estar situado en el momento histórico y en la situación histórica, llamémoslo así. Ejemplo, hace mucho tiempo en una clase de literatura alemana, una compañera, o sea, hablábamos de cuántos autores alemanes se transformaron al nazismo. Y una compañera dijo, es que, creo que estabas en esa clase, no recuerdo, pero bueno, dijo, es que son idiotas. Y yo dije, no, es que ese es el problema. O sea, creer que, es que los idiotas son los que se metieron al nazismo. O sea, muchos autores de peso, intelectuales de peso lo apoyaban, igual que muchos autores, digo, un ejemplo, Sartre, apoyaban la URSS, a pesar de que se había ya desatado todas las atrocidades que se estaban generando en la URSS también, ¿no? O sea, estoy hablando de los dos lados, ¿no? O sea, de los dos lados de la balanza. Entonces, o sea, de uno u otro lado. No es que seas estúpido por unirte en una ideología. Tampoco, o sea, es la misma mentalidad de culto, ¿no? De culto me refiero a las mentalidades de cultos verdaderos. Es muy difícil de pronto agarrar la perspectiva cuando estás viviendo en el momento. O sea, claro, ahorita viéndolo hacia atrás, era creo que Kierkegaard el que decía... ¿Sí es Kierkegaard? Bueno, el que decía que la vida solo, o sea, solo tiene sentido al verse hacia atrás, pero solo se puede vivir hacia adelante. Sí, claro. ¿Sí es él? ¿Sí es Kierkegaard? Creo que sí, ya me hiciste dudar. Bueno, yo estoy dudando también, pero... La duda cartesiana. no, pero, ¿y a qué iba con este? ¿En qué lo quería aterrizar? O sea, el problema precisamente es, y eso es lo que me parece que funciona, o que vamos viendo estas tendencias, es generar un criterio, porque... Y yo diría que ahora las universidades no deberían de enfocarse, y las escuelas en sí no deberían de enfocarse y lo hablaremos si quieres después más a fondo, pero no deberían de enfocarse en darte datos, o sea, en decirte, Schiller murió en 1805 y creo que se murió como a los 40 años de una tuberculosis y escribió la Oda a la Alegría y los bandidos, y en los bandidos podemos ver aquí, o sea, no ese es el punto, o sea, creo que ya todo eso literal lo puedes googlear. Las universidades tienen un origen en cómo había una dificultad de conseguir el conocimiento, ¿no? O sea, o sea, cuántos libros había, por ejemplo, o sea, o cómo podías conseguir esos libros y cómo podías estar en círculos, de hecho, para retroalimentarse, diría Rosado, realimentarse, ¿no? O sea, para poder generar diálogo, que ahorita parece ser lo que se está tratando de evitar. Yo diría que lo que se tiene que enfocar ahorita la educación es precisamente en hablar de el criterio, o ayudar a generar un criterio. O sea, ¿a qué me refiero con un criterio? Es ayudarte a poder despegarte de la situación, y es nuevamente a lo que iba con esto de los nazis. O sea, ve nada más, retomando Twitter, cuánto es, no me gusta lo que dices, eres nazi. Así de fácil, ¿no? Digo, ya sé que en todo internet, incluso hay una de las reglas del internet es esa, pero, o sea, ve qué tan fácil ha sido eso, y yo les decía, cada época tiene su coco, o sea, su coco, el hombre del saco, o sea, muchas veces ha sido los judíos, han llegado a ser los cristianos también, ha sido
mujeres, hombres, o sea, los comunistas, los nazistas, o sea, ahorita si dices nazi es malo, ¿no? O sea, es el malo. Y no estoy aquí apoyando el nazismo, no, 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 no. O sea, lo que estoy diciendo es que ya banalizas la ideología y banalizas lo que realmente deberías de estar viendo, o sea, que entiendes por. Lo mismo que decía un poco con los discursos de odio, o sea, de entrada me parece un lamentable que se censure, no que se censuren los discursos de odio, sino que se censuren las palabras en vez de que los grupos sean más inteligentes y se las reapropien. O sea, en el grupo de la gente que le gusta el anime les decían whips y se apropiaron de la palabra. O sea, y entonces ya no puedes usarla contra mí porque ya la utilizo yo mismo para identificarme. Entonces la palabra pierde el significado que tú le estabas dando. O sea, que ahí podemos hablar Claro. del uso del lenguaje y de cómo darle la vuelta a todo ese. Sí, claro. Ujú. Y mira, aquí nos están compartiendo, sí es Soren Kierkegaard. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero únicamente puede ser Vivir vivida mirando mirando hacia adelante. hacia adelante. Eh, Muchísimas Casi, gracias. casi, casi, casi Sí, le doy. sí. Este, digo, le di al autor, aunque se me olviden de pronto. Pero ajá. Sí, bueno, con todo esto que estás mencionando, eh, sí es muy importante esto que estás diciendo sobre las universidades o de las escuelas, ¿no? Ya no es lanzar simplemente los datos, sino es generar criterio y generar también un espacio donde se pueda incluso interactuar con otras disciplinas, con otros puntos de vista. O sea, que sean prácticamente laboratorios de pensamiento, no Ujú. simplemente máquinas de, mira, te voy a prometer con tu título o tu papelito un trabajo que ni siquiera es garantía. O sea, es que eso no es garantía. Y hay estudios también y hay muchos libros sobre inteligencia artificial y sobre esta perspectiva a futuro que están diciendo, es que eso no va a rescatar a la humanidad. O sea, perdón, pero eso se puede sustituir muy fácilmente con la inteligencia artificial. Lo que no va a ser sustituible en un futuro muy cercano va a ser la cuestión de la creatividad, que la creatividad entendida como estos puentes de solución inmediata y de solución más elaborada, ¿no? Y también esta idea de unir puentes con otras disciplinas y generar preguntas y tratar de indagar a partir de esas preguntas. Eso no te lo va a dar en un futuro cercano la inteligencia artificial. Hay intentos, obviamente, pero no va a ser fácil de ser sustituido, ¿no? Como estos trabajos mecánicos o como estos datos que ya lo vemos, ¿no? Simplemente haces en Wikipedia eso y ya, pues ya, ¿no? Ujú. Digo, y en lo que dice MD de la N-word, o sea, es precisamente lo que critico, ¿no? O sea, no lo voy a decir porque aquí nos van a, literal, en estas plataformas digitales, o sea, votan, ¿no? Pero, o sea, el decir N-word ya es darle un valor o sea, y entiendo el valor histórico, entiendo de dónde viene, o sea, entiendo por qué se considera un discurso de odio, pero justamente se la han apropiado, o sea, la comunidad negra se ha apropiado de esa palabra, ¿no? Es ridículo, o sea, es ridículo decirle N-word, o sea, y entiendo que es, ok, yo soy blanco, no soy negro, entonces no puedo, ah, o sea, entonces va en contra del sentido, ¿no? No me acuerdo qué actor era, estoy tirándole hacia Samuel L. Jackson, pero no, que decía, justamente le dice, lo estaban entrevistando, le dice, pues di la maldita palabra, ¿no? Deja de darle vueltas, o sea, ¿cuándo se va a dejar cuándo va a dejar de hablar, de haber racismo? Cuando dejemos de estar concentrados en eso, en el racismo, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y algo iba a decir y se me botó la idea de, de eso. Pero bueno, no sé qué opinas. Sí, yo lo sitúo más con esta idea de hay que reflexionar sobre el lenguaje, o sea, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿Para qué está hecho? Y como en algún momento también lo dijimos en otro espacio y demás, la lengua es flexible, entonces no hay que perder de vista que estamos constantemente interpretando, que estamos constantemente deconstruyendo y que hay que justamente distinguir cuando se le está haciendo una carga muy fuerte o moral al lenguaje, que a la lengua eso no le importa, ¿no? Pero cuando realmente estamos siendo demasiado quisquillosos
como una casa de brujas y cuando realmente estamos utilizando el lenguaje para producir conocimiento, para producir criterios, para producir contraargumentos. Entonces, es como una idea que hay que reflexionar y que todo parte de cómo estamos reflexionando nuestro propio lenguaje y cómo estamos entendiendo el lenguaje, ¿no? Creo que de ahí radicaría un punto de partida para ser críticos ante estos fenómenos que cada vez son más excesivos y se vuelven incluso hasta inútiles porque están de alguna manera incluso limitando la forma de expresarse, ¿no? El lenguaje, o sea, con qué sustituyes algunas otras palabras que en algún momento funcionaron, o sea, por qué surgieron esas palabras. Creo que más que censurar habría que identificar por qué surgen esas palabras y por qué se suscitan en esos contextos y qué utilidad hay y cómo se le puede dar la vuelta también, ¿no? Dejándonos esas, como, no sé, ideas de linchamiento, ¿no? O O sea, sea, más reflexivo, pues. sí, digo que mencionan aquí, por ejemplo, la parte del acoso también, ¿no? Y cuáles son los límites de la libertad de expresión. O sea, insisto en que yo creo que es muy difícil. O sea, de entrada, la parte del ciberacoso lo entiendo. O sea, y sí entiendo que. O sea, sé que hay gente que la han llevado justo del suicidio. No sé exactamente el caso de Surcorea, o sea, cómo está aterrizado. Pero. O sea, digo, incluso tanto a personas públicas como a personas no públicas, ¿no? O sea, eh, eh, aquí en México pasó, ¿no? Que le hicieron doxing, como le llaman ay, no me acuerdo quién fue, pero fue hace poquito o sea, una figura no pública por estar criticando ciertas cuestiones legales, o sea, le hicieron este doxing, es decir quién eres, dónde estás, dónde ubicarte. Eh, Eso de la cosa es difícil, ¿no? Que tiene que ver también con las mentalidades o sea, de masa y un poco con la respuesta que uno tiene hacia el mismo acoso, que eso es la parte complicada, ¿no? O sea, porque yo sé que decir, pues nada más desconéctate, pues no sirve de nada, o sea, no, es decir, échale ganitas, ¿no? O sea, y pues no es tan fácil. Obviamente, pues lo primero sería pedir ayuda y ver cómo con esta ayuda, ¿no? Eh, También esto del acoso es por donde se justifica la idea de bloquear a las personas dentro de Internet. El problema es cómo se está utilizando también para no nada más bloquear a los que te están acosando o a los que te están generando violencia, sino también a los de... a los... Ay, se me fue el nombre. A las personas que te caen mal, o sea, a las personas con las que no estás de acuerdo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Eh, Sí, y, es un gran tema ese ujú, también. que como nota con esto de la inteligencia artificial y la creatividad, nada más me acordé rápido, que justo mi hermana Jimena me mandó hace poco una foto o sea, que se genera como estos cuentos que generan las inteligencias artificiales, pero que no tenían, o sea, era de miedo, ¿no? Y supuestamente era como motivacional, o sea, lo hizo una inteligencia artificial, era una imagen con... eh, un texto, ¿no? Y entonces supuestamente esta inteligencia artificial generó eso, pero era hasta le digo, es una referencia a Laro o qué, ¿no? Porque decía Chase, o sea, como Chase Your Dreams, pero en vez de Chase Your Dreams decía Chase Your Mom, y hay una tipa con el cabello así, ¿no? O sea, sobre decías, eh, eh, insisto, es una referencia a Laro, es como de Halloween precisamente, ¿no? Eh, Digo, y lo ves también, tú me mandaste el artículo que lo leí, ya no me acuerdo bien, pero que estaba escrito 100% por una inteligencia artificial, ¿no? Ah, sí, o sea, obviamente hay experimentos en torno a eso, pero creo que la gran pregunta es, ¿dónde radica también la esencia del humano? O sea, ¿dónde radica que nos podamos volver diferentes o dónde radica justamente la cualidad de ser humano? Creo que eso es algo muy interesante que también más adelante podemos hablar respecto a la inteligencia artificial y todas estas ideas que hay en torno a cuál es el futuro de la humanidad en torno a esta relación con la inteligencia artificial, que para algunos es muy pesimista, para otros es como muy alentador, para otros es como un término medio, pero bueno, es todo un tema que sí requiere también que la filosofía ponga ahí los ojos, porque bueno,
uno de los puntos es que también muchos de los japoneses están volteando a ver la filosofía para poder hacer inteligencia artificial y avanzar en sus experimentos robóticos, ¿no? Sí, Entonces no es gratuito. no, sí, me lo enviaste en uno de los videos que están hablando de eso, ¿no? O sea, que cómo se está abordando la filosofía precisamente para eso. Y estar programados para pensar what would Jesus do? No sé si lo que hiciera Jesús sería lo mejor necesariamente, ¿verdad? Eh, eh, Como la llamada telefónica que realizó la inteligencia artificial de Google a una peluquería para hacer una cita. Sí, esa también la vi. Está muy interesante. Ese de Sí, la llamada artificial, la inteligencia artificial que ya y que no distinguieron que era una inteligencia artificial. O sea que pues, tú puedes, o sea, hacer ese programita y ya no se dan cuenta de eso. O sea, de que es un sí. programa. Interesante, ¿no? Sí, todo un dilema también ahí ético, ¿no? O sea, debemos saber nosotros que estamos hablando con una inteligencia artificial o debemos ser engañados o cómo vamos a interactuar con esas nuevas tecnologías, dónde queda entonces también la mano humana o el poder humano. Esa también idea fatalista, ¿no? De vamos a ser desplazados por las máquinas y ellos nos van a dominar y nosotros vamos a desaparecer. O sea, no, tampoco va por ese lado, ¿no? Tan fatalista, pero, o sea, sí nos ponemos a pensar que va a surgir en torno a esa relación, ¿no? Uf, Sí, que enseñarles ética a las inteligencias artificiales. Que bueno, es uno de los grandes temas que se propone, ¿no? Digamos, en Asimov, en sus reglas robóticas, de la robótica, pues, justamente tiene eso, ¿no? Y cómo se reinterpreta. Ese es un problema, porque de pronto tú no... Y yo estaba viendo ahí de como cuestiones de programación, o sea, de cómo tú de pronto puedes programar una máquina para que haga algo, pero no te esperas que haga otra cosa. O sea, ejemplo, digamos que tú programas un robot para que te sirva un café y después de que te sirve el café se apague. O sea, y el punto es o sea, bueno, la idea es que te sirve el café y que la recompensa que le das es apagarlo. O sea, por dar un ejemplo. Entonces, tú puedes crear este robot y en el que le estás dando esa recompensa y esa recompensa hace que encuentre métodos más eficientes de llegar a la recompensa, como lo mismo ser humano, ¿no? Y entonces, un ejemplo de esta, de cómo lo hacen es que se apaga solito el robot o busca la forma de autoapagarse, ¿no? Eh, entonces, digo que en esta de Yo Robot, donde la inteligencia artificial se da cuenta de que el humano es su propio peor enemigo, ¿no? Lo cual es de miedo, porque sí es cierto. Entonces, eh, de verdad que somos nuestro propio peor enemigo, ¿no? Entonces, es de esas cosas que debería de considerar. Bueno, pondría como yo considerables. sí, claro, sin duda. Ujú. ¿Qué Eh, te parece? Ah, dime, ¿qué? que sí, supongo que vas a decir que, ¿qué te parece? Si por hoy lo dejamos aquí, porque ya abrimos un montonal de temas y mejor le dedicamos un episodio o un apartadito a uno de los temas o cada uno de los temas que salieron hoy, no sé, ¿qué opinas? Me parece perfecto. Yo creo que estaría bastante bien. Ujú. Sí, ya tenemos aquí muchas preguntas que nos han hecho pensar, que de eso justamente se trata, que interactuemos y que no solamente nos quedemos entre Federico y yo hablando, sino que hagamos este tipo de dinámicas donde podamos generar una especie de comunidad, donde entre todos estemos comentándonos, cuestionándonos, proponiendo, recordando frases, autores, Ujú. corrigiéndonos entre todos también ciertas referencias que luego se nos olvidan y eso siempre se agradece y pues sí, aquí estaremos por lo menos una vez a la semana, estaremos ahí anunciándolo para que nos sigan, nos escuchen y pues no Ujú. sé, charlen con nosotros ahí. Que nos pueden seguir aquí o en redes sociales y pues seguiremos todos. Bueno, habrá que ponerlo en la misma página, pero estaremos todos los sábados a la misma hora, ¿no? Yo creo que de 7 a 8, 7 a 9, ya veremos cómo nos vamos adaptando, pero de menos los sábados por ahorita lo tenemos apartado para eso, ¿verdad? Exactamente, sí, aquí Entonces, estaremos eh, aproximadamente a las 7 muchas estaremos gracias. aquí ya.
Sí, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por eso. Felicidades, gracias, corazones a todos. Muchas Gracias. gracias. Y entonces nos estamos viendo en la próxima. Les deseamos una excelente semana. Bye. Hasta luego. Bye, bye.